Este podcast es posible gracias a Inusual, una comunidad de líderes que no solo hablan de cambio, sino que lo practican. Porque liderar no es hablar de transformación, es atreverse a encarnarla. Soy Xavier Marcet y te doy la bienvenida a mi podcast. Cosas que aprendemos después. Hay cosas que aprendemos después de vivirlas. No las vimos en ninguna asignatura en la universidad, ni nos las imaginábamos cuando empezamos a trabajar. ¿No? Hay cosas que las aprendes por la vida, como por decantación, ¿no? Requieren tiempo y roce. Las aprendemos al hacerlas o al compartirlas. Las aprendemos de gente que habla con el ejemplo. Las descubrimos en los detalles. Las cosas que aprendemos después responden a una mirada que ya no quiere refugiarse solo en las tendencias al uso. Aprender después es desafiar la obviedad, cuestionar ortodoxias. Nos tomamos con dilemas y seguramente habíamos estado solamente preparados para los problemas. Aprendemos después de volver a valorar los clásicos, cuando ya no necesitamos parapetarnos en la primera novedad. Aprendemos porque continuamos ávidos de nueva sabiduría. Intento hacerles una lista mínima de 10 cosas que algunos aprendimos después y que ojalá les resuenen bien también en su experiencia. Cosas que aprendemos después es el título de un libro que publiqué en el año 2010. Jordi Nadal, de Plataforma Editorial, fue muy generoso en publicarlo. Venía de una especie de blog que yo hacía en aquel momento de varias cosas. Y bueno, la verdad es que para mí es un libro muy querido, muy querido. Fue el primero, ya está. Yo creo que Jordi hizo una primera edición de 500 y yo le debía comprar a Jordi como 350. Bueno, por suerte los demás libros se han vendido muy bien, pero le tengo mucho cariño. Y lo que he hecho es revisitar aquel libro e intentar actualizar pues cuáles son para mí, a día de hoy, las cosas que he ido aprendiendo después. Bueno, quizás, digamos, simplemente es que la vida te da otras perspectivas, ¿no? Pues quizás una mirada más tamizada por el tiempo, por la experiencia, por el oficio. Venga, vamos con las 10 cosas. Primera, poco a poco aprendimos que el verdadero oficio era ser nosotros mismos, desplegarnos con un propósito que íbamos descubriendo. El verdadero oficio era intentar tener impacto, adaptarnos y aprender. Nuestra primera formación inicial era como una invitación a explorar, no era un destino definitivo. Me resuenan siempre, lo he repetido varias veces, las palabras de un libro que me impactó mucho, de Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano. Ella hace decir al emperador que no hay nada más lento que el verdadero nacimiento de un hombre. Bueno, aprendimos que nuestro origen, nuestros estudios, nos dieron una primera identidad para ir forjando una trayectoria desde la cual intentar servir a los demás, intentar aportar algo. Cuando mi abuelo hilador o cuando mi padre, que era teórico textil, hablaban de oficio, pues lo hacían de un modo distinto seguramente como lo hacemos hoy nosotros. Hoy, para devenir nuestro propio oficio, necesitamos habitar en ecosistemas de aprendizaje. Este oficio de ser nosotros mismos necesita adaptarnos, necesita aprender y necesita que no nos cansemos de nosotros mismos. 2. Aprender que intentar abolir la paciencia en nuestras organizaciones es una solemne estupidez. Vivimos emborrachados de un futuro que siempre se define por una avalancha de infinita tecnología. Pero no todo está llamado a ser fugaz, ni exponencial. Continúan habiendo muchas empresas que crecen razonablemente. Sí, no son gacelas, tampoco son tortugas. Las vivo mucho, son empresas industriales que tienen una cadena de valor muy física y hay cosas que requieren tiempo. Intensificar los mercados requiere tiempo.
No todo se cuenta por lustros, pero hay cosas que no se pueden contar por meses ni por semanas, requieren tiempo. No todo es un peletazo de un día para otro. Ni una exponencialidad de estos que dicen que se tiene que crecer por 10 cada año. No. A veces simplemente hay que ser paciente para construir empresas sólidas, capaces de competir y de innovar con solvencia. Aprendimos que no todo era fugaz. 3. Aprendimos que en la vida puedes dar resultados o excusas, pero que solamente dejan huella los que dan resultados. Instalarlos en las excusas es el preámbulo de la queja. Y hacer de la queja el hilo conductor de nuestra vida es la antesala de la toxicidad. Ojo con esta pendiente. Ojo con esta pendiente. Aprendimos que a veces hay que intentar ganar, ya está, ganar inapelablemente. Y también entendimos que había gente que era capaz de dar resultados, pero con menos sofisticación de la que nosotros considerábamos necesaria. Y cuando esta gente da resultados y no entra en nuestros apriorismos de lo que es el management, ojo, lo que hay que hacer es pensar y no menospreciar. Poco a poco hemos ido aprendiendo a pontificar menos y a observar más. 4. Aprendimos que de los memorables no te puedes olvidar. De los pusilánimes y de los ostentosos, sí, pero nunca de los memorables. Aquellos que no solamente nos llegaban a la mente, sino aquellos que realmente nos conmovían con su ejemplo. Aprendimos a apreciar los matices y a distinguir entre expertos y sabios, entre profesores y maestros, entre jefes y líderes. 5. Aprendimos que la verdadera revolución es que las cosas sean verdad. Que militar en la autenticidad tiene más valor que el perfeccionismo de manual. Que las organizaciones que se afilian a la superficialidad solamente sobreviven por inercia. Aprendimos que únicamente la autenticidad nos rescata de la mediocridad. Y un día leímos al gran Jorge Wagensberg que la mediocridad es una decisión personal. 6. Entendimos que el poder consentido es influir positivamente desde las organizaciones, que el poder de hacer que las cosas pasen no requiere de la arbitrariedad del ordeno y mando, que hay un poder que es más eficaz porque facilita los equilibrios entre las partes, es el poder ecualizador. Los memorables encontraron la forma de convertir el poder en un servicio. 7. Aprendimos que la innovación no era tan importante, que lo importante era acercarnos al futuro. Las empresas que se sienten una comunidad innovan. Quieren pervivir creando más valor para los clientes. En cambio, aquellas empresas que se quieren vender no innovan, solamente se acicalan. 8. Aprendimos que más allá de las teorías, de los gurús, de las metodologías, lo difícil es tomar decisiones entre dudas. Recuerden, la duda es el principio de la sabiduría. Aristóteles Dixit. Lo difícil no es tanto la perspectiva, ni los planes, ni diseñar cambios con un PowerPoint. No, lo difícil es tomar decisiones de lo que vamos a hacer el próximo lunes. Bajar el futuro a la agenda, pensando y razonando. Pensar solos y razonando en equipo. Pensar es dudar. Razonar es compartir dudas. Y sentir el privilegio y la responsabilidad de decidir. Tener miedo. Pensar. Decidir.
9. Aprendimos que el mundo da muchas vueltas, que digerir los éxitos es tan difícil como alcanzarlos, que uno nunca está totalmente a salvo de la estupidez, que muchas empresas que diseñaron grandes maquinarias para generar beneficios pueden hacer muchas tonterías cuando tienen la caja llena. Cuando se suman la arrogancia y la liquidez en la caja, se multiplican las ocurrencias. Hay muchas personas y muchas empresas que, francamente, tenían más gracia cuando eran aspirantes. De hecho, algunas organizaciones deberían ruborizarse por su enorme autocomplacencia. Y 10. Aprender a escoger bien lo que no nos dejará dormir y decidir lo que ya no nos desvelará. Cambiar de miedos, delegar cosas por las que alguien no dormirá. Cada momento profesional tiene sus insomnios. Cada momento profesional tiene su pasión. Liderar es asumir la complejidad sin miedo a la incertidumbre. Es entender que lo importante es crecer haciendo crecer. El management humanista no es una teoría bonita, es una práctica exigente. Menos artificio, más autenticidad. Menos procesos vacíos, más propósito real. Este podcast existe porque en Inusual sabemos que el liderazgo no se enseña, se vive. Seguimos en el próximo episodio.